Buen día a todos y bienvenidos a la Iglesia Bautista La Biblia Dice. Hoy en día estamos viviendo una vida difícil. Una enfermedad está destruyendo vidas y familias. La economía está sufriendo grandemente. Y no solo acá en Chile, sino en todo el mundo. Hay personas sin trabajo. Hay personas aisladas de sus familias. Hay muchas personas, cristianos o no, que están diciendo, necesitamos un milagro. Y estoy de acuerdo, verdaderamente necesitamos un milagro. Pero la realidad es, hay momentos en la vida cuando necesitamos un milagro. No solamente cuando hay un virus que está pasando por todo el mundo, pero hay otros momentos en la vida cuando necesitamos un milagro. En momentos de crisis, necesitamos un milagro. Necesitamos la mano poderosa de Dios interviniendo. Y cuando Dios interviene, de acuerdo con nuestra esperanza, estamos felices. En verdad, gritamos, aleluya. Proclamamos a todo el mundo cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Damos gracias. Compartimos con todos el milagro. Y personalmente a mí me encanta cuando las historias cuando las historias terminan con milagros. Me gusta cuando podemos hablar de las historias alegres. Pero me pregunto, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con las personas cuando el milagro no llega? ¿Qué pasa cuando el momento termina con dolor y sufrimiento? ¿Qué pasa con las historias que terminan con una familia perdiendo mucho? ¿Dónde está el milagro para ellos? La verdad es que muchos de los momentos críticos terminan sin milagros. Nos gozamos cuando terminan con un milagro, pero no todos terminan así. Entonces hoy quiero contestar una pregunta que cada cristiano ha preguntado. ¿Qué pasa cuando el milagro no llega? Todos queremos que la situación con el coronavirus termine pronto. Todo el mundo quiere que el virus desaparezca. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no hay milagro? Y tal vez tu milagro no tiene nada que ver con una enfermedad. Tal vez tu milagro no tiene nada que ver con la muerte. Tal vez tu milagro tiene que ver con tu trabajo, o con tu matrimonio, o con tus hijos. Tal vez estás pidiendo un milagro para salvar tu matrimonio, para salvar tus hijos, algo así. Cada uno de nosotros hemos enfrentado una situación donde no todo terminó como queríamos, como necesitábamos. Entonces, ¿dónde está el milagro que nosotros necesitamos? ¿Dónde está? Es una pregunta que cada uno de nosotros hemos preguntado, incluyendo yo. Lamentablemente, el mundo tiene su propia manera de contestar esta pregunta. El mundo dice simplemente, oh, qué mala suerte. El mundo dice que tal vez tienes mala karma. Que todo es al azar y algunos tienen que sufrir mientras que otros no. Pero bueno, así es la vida. Pero para ser honesto, a mí no me interesa lo que el mundo dice. Yo quiero saber lo que Dios dice. Su opinión es la única opinión importante y además es Dios que es responsable por los milagros, no la raza humana. Entonces vamos a contestar la pregunta desde la perspectiva bíblica. Vamos a encontrar a una familia en la palabra de Dios que hizo la misma pregunta, excepto que ellos le preguntaron directamente a Jesús. Vamos a leer varios versículos en Juan capítulo 11. Vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en Juan capítulo 11.
Y vamos a aprender algunas cosas importantes, algunas cosas claves de la historia que aparece en Juan capítulo 11. La Biblia dice, comenzando en el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces, es una familia bien cerca a Jesús. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, descubrimos que un amigo querido de Jesús está enfermo. Su nombre es Lázaro. Él es el hermano de María y Marta. Es una familia muy conocida por Jesús. Es una familia que cree en Jesús. Ellos ya han visto el poder de Jesús. Ellos saben que tiene el poder para sanar a su hermano. Entonces envían las noticias a Jesús, esperando que viniera rápidamente para ayudar, para hacer un milagro. Es lo que ellos están pidiendo. Están pidiendo un milagro. Sin embargo, parece que Jesús tiene otro plan. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, en vez de volver inmediatamente, Jesús tomó la decisión de permanecer por 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamando Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, en vez de ir rápidamente a Betania, Jesús se queda 2 días. Pero cuando sea el momento preciso, el momento correcto, dice a sus discípulos, ya vamos a Betania. Los discípulos están confundidos porque la gente allá quiere matarlo. Quieren matar a Jesús. Pero Jesús dice que Lázaro está durmiendo y que necesita despertarle. Ahora los discípulos están aún más confundidos porque lo que ellos entienden es que como Lázaro está enfermo y está durmiendo, ayuda a sanarlo. Es en ese momento que Jesús les dice plenamente, oye, Lázaro ha muerto. Vamos a seguir, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca a Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estaban esperando un milagro, pero en vez
encontraron la muerte. ¿Puedes sentir la culpa en la voz de Marta? Ellos estaban esperando un milagro, pero el milagro no llegó. Entonces ahora podemos escuchar la culpa en la voz de Marta. Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, ¿dónde está mi milagro? ¿Dónde está el milagro que necesitamos? Y María, la mujer que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, ni puede salir de la casa. Ellos no pueden entender por qué el milagro no llegó. Es igual para nosotros hoy en día. Dios, ¿por qué tuvieron que morir mis padres? ¿Por qué tuve que sufrir? ¿Por qué tuve que aguantar tantos problemas? ¿Dónde está mi milagro? Si hubieses estado aquí, no perdería mi trabajo, Jesús. Entonces, ¿dónde está mi milagro? Si hubieses estado aquí, no tendría que sufrir. ¿Dónde está el milagro? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde está el milagro? ¿Por qué nunca llegó un milagro? Ellos recibieron su milagro. ¿Dónde está lo mío? ¿Te ha servido? Yo canto cada semana, oro cada día, leo la Biblia cada día. Señor, tú sabes que soy fiel a tu casa. Cada domingo estoy en mi lugar cantando, glorificando tu nombre. Tú sabes que busco momentos para hablar con otras personas acerca de Jesucristo. Soy tu siervo fiel, Señor. Entonces, ¿dónde está mi milagro? ¿Alguna vez te has sentido así? Yo la he sentido. Muchas veces yo he preguntado, ¿dónde está mi milagro? ¿Qué debo hacer ahora? Es demasiado tarde ahora porque el milagro no llegó. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Bueno, con nuestro tiempo hoy, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué debo hacer cuando el milagro no llega? La verdad es, bíblicamente hay 4 principios que deberían guiarnos cuando el milagro no llega. Hay 4 principios que debemos aprender y aplicar. Y vamos a encontrar los 4 principios a través de la historia en Juan capítulo 11. Principio número 1. Cuando el milagro no llega, todavía Dios nos cuida. ¿Cómo sabemos? Bueno, piensa conmigo. ¿Qué dijeron los discípulos cuando entendieron que Jesús iba a volver a Judea? La Biblia dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Oye Jesús, tú sabes que quieren matarte y todavía quieres ir a Betania. Quieren matar a Jesús y él lo sabía. Pero no le importaba. Lo importante era estar con sus amigos durante un tiempo malo. Era más importante a Jesús estar con ellos durante la tormenta en vez de preocuparse por su propia vida. A veces cuando el milagro no llega, tenemos la tendencia de pensar, bueno, parece que a Dios no me importa. Dios no se interesa con personas como yo. Pero no es la verdad. No es la verdad. ¿Ustedes recuerdan la historia de Elías en el Antiguo Testamento? Cuando la nación de Israel estaba en medio de la sequía, Dios envió a Elías a vivir cerca del arroyo para sostener su vida. Fue la provisión de Dios. Pero un día el arroyo se secó. Me imagino que Elías estaba orando y aún sin lluvia que el arroyo se sostuviera. Pero el milagro no llegó. El arroyo se secó. ¿Dios era capaz de mantener el arroyo? Sí, sin duda. Entonces, ¿el milagro llegó? No. Pero Dios envió a Elías a la casa de una viuda para sostenerlo. ¿Por qué?
porque Dios le cuidó. Igual como Dios les cuida a Marta y a María, e igual como Dios nos cuida a nosotros. Cuando el milagro no llega, todavía Dios nos cuida. Somos importantes a Dios. Somos su creación. Somos sus hijos. Y igual con mis propios hijos, a veces cuando ellos piden algo, yo digo que no. A veces digo que sí, pero a veces digo que no. Y siempre tengo una razón. Y la razón no es para dañar a mis hijos. Más bien estoy cuidando mis hijos. Es igual con Dios. Principio número 2. Cuando el milagro no llega, debemos entender que Dios todavía está al mando, aun cuando no parece así. Es durante una crisis. Y necesitamos un milagro cuando aprendemos cuánto confiamos en Dios. Volvemos a la historia. Entonces, Lázaro murió. Y las hermanas están echando la culpa a Jesús. Pero mira las palabras de Marta en el versículo 22. La Biblia dice, mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Ella está diciendo, oye, Jesús, Lázaro está muerto. Pero todo lo que pides de Dios, Dios te lo dará. Jesús, tú estás al mando. Tú estás en control. Todavía puedes hacer lo que quieres. Entonces, al principio están echando la culpa, pero ahora ella está llegando a la conclusión que Jesús todavía está en control. Todavía, mira, Dios todavía está en el trono, aún con el coronavirus en todas partes del mundo. Mira, escúchame bien, por favor. Dios todavía está en el trono. Dios todavía está en control. Todo va de acuerdo con lo que Dios quiere. Es lo que debemos entender. Es lo que nosotros debemos darnos cuenta. Cuando estamos al punto donde necesitamos un milagro, estamos mirando a todo desde la perspectiva humana. Estamos mirando a todo desde nuestra propia perspectiva. Pero ¿qué dice la Biblia? Y voy a compartir algunos versículos de Isaías 55. Y estos versículos son tan claves para nosotros hoy en día. Escucha lo que la Biblia dice. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Es Dios que está hablando. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando el milagro no llega, no significa que ya Dios no está al mando. Significa que Dios tiene una manera diferente que la nuestra. Era igual con Job. Job perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió su salud, perdió todo. Y todo sin saber por qué. Pero detrás de todo había una batalla entre Dios y Satanás. Muchas veces no vamos a entender por qué todo está sucediendo. Y la verdad es, en esta vida no vamos a entender todo. Pero nunca dice la Biblia que debemos entender. La Biblia solamente dice que debemos confiar. Lázaro murió exactamente cuando Dios lo quería. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles y los milagros no llegan, no es una sorpresa para Dios, no es una sorpresa. Pero aquí es lo que pensamos. Dios pudiera haber hecho algo y no lo hizo, entonces la única conclusión es que Dios no está al mando. Pero no es lo que significa. Simplemente significa que Dios tiene otra manera de hacer las cosas que nosotros. Porque nosotros no podemos ver todo. No podemos ver todo el pasado y todo el futuro, ni podemos ver todo el presente. Solo Dios es capaz de conocer todo.
Entonces, es en momentos así cuando tenemos que confiar en Dios. Pero tenemos la tendencia de pensar como no va como queremos, entonces Dios ya no está al mando. Y es lo que Marta y María pensaban en el principio. Y es lo que nosotros pensamos. Pero como dije, estamos mirando a todo desde nuestra propia perspectiva. Debemos entender que hay más en juego de lo que vemos. Dios nos cuida, aun cuando no parece así, y Dios está al mando cuando no parece así. Principio número 3. Debemos entender que cuando el milagro no llega, Dios tiene una razón. Dios tiene una buena razón. Vamos a volver a Juan capítulo 4, a versículo 11, donde la Biblia dice: oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Escúchame, mis amigos. Debemos entender dos cosas de suma importancia. Primero, y más que todo, Dios quiere recibir la gloria de nuestras vidas. La gloria no pertenece a nosotros. La gloria pertenece a Dios, porque Él es Dios. Y segundo, Dios quiere alcanzar al mundo con la salvación. Cuando Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, es un regalo disponible para todo el mundo. No solamente para nosotros, es para todo el mundo. A primera vista, la muerte de Lázaro parece una pérdida. No parece tener sentido. Aún las damas dicen: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, la muerte de mi hermano es una pérdida, no tiene sentido. Pero lo que ellos no saben es que Dios tiene una razón, y es una razón grande. 1, para traerle la gloria, y 2, para alcanzar a la gente con el Evangelio. Mira, Dios es el Creador. Dios mantiene y sostiene todas las cosas. Solo Dios es Dios. Y solo Dios es digno de recibir la gloria. Dios usará cualquier situación para traerle gloria y para traer la gente a Él. Y no es porque Él quiere privarnos de algo, de ninguna manera. Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, aun cuando pensamos el opuesto. Recuerda, sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Nosotros no sabemos el futuro, pero Dios sí. La verdad es que en cualquier situación no podemos saber lo que es lo mejor para nosotros. Es en este momento que debemos confiar en Dios. No deberíamos echar la culpa a Él cuando el milagro no llega, porque Dios tiene una razón buena. Y principio número 4. Este es grande. Debemos entender que cuando el milagro no llega, no es el fin de la historia. No es el fin de la historia. ¿Qué quiero decir? Vamos a leer más de la historia en Juan 11. Comenzando en el versículo 23. La Biblia dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vinieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, mira aquí, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Aquí podemos ver la humanidad de Jesús. Como hablamos la semana pasada, 100% Dios, pero 100% humano. 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces aquí podemos ver el primer punto antes. Dios quiere recibir la gloria. Y Jesús está diciéndoles, mira, si ustedes confían en mí, van a ver la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, mira aquí es el punto número 2. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Las damas querían un milagro. Y a primera vista, el milagro no llegó. Lázaro murió. Estaba en la tumba por 4 días. No hay duda que estaba muerto. En ese momento es cuando Dios reveló su plan entero. Jesús, con todo el mundo mirando, probó su poder sobre la muerte. Después de levantar a Lázaro de entre los muertos, Jesús recibió ¿qué? Adoración, la gloria, y muchas de las personas creyeron en él. Y Lázaro, María, Marta, ellos tuvieron una reunión feliz de la familia. Aprendieron que cuando el milagro no llega, no es el fin de la historia. Hoy en día, después de 2000 años, cuando preguntamos por qué el milagro no llegó, debemos entender que no es el fin de la historia. No es el fin de la historia porque Dios tiene un plan. Como era el caso de Lázaro, su plan es traerle a él la gloria y para alcanzar a la gente con la salvación. Escucha las palabras de Pedro en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nuestros padres parezcan. No quiere que nuestros hijos parezcan. No quiere que nuestros amigos perezcan. No quiere que nuestros vecinos perezcan. Mira, mientras el coronavirus es una molestia grande, la palabra de Dios está siendo enviado por todo el mundo a través del internet. Hay tantas iglesias que ya están realizando sus cultos y todo online. Y literalmente el evangelio está en el proceso de ser enviado por todo el mundo como nunca antes.
Entonces, ¿el coronavirus es una molestia? Sí, sin duda. Pero Dios está utilizando la situación para hacer algo. Sí. Uno, Él está recibiendo la gloria. Y dos, hay personas, muchas personas que están llegando a los pies de Jesús. Y hay muchas personas que antes tuvieron una buena relación con Jesús, que ya están lejos de Dios, que están volviendo a Dios. Entonces, sí, sin duda, es una molestia para todos nosotros, pero es algo que Dios está utilizando para traerle a Él la gloria y para traer muchas personas a Cristo. Aunque sea doloroso, yo creo que vale la pena perder algunos milagros en nuestras vidas si significa que Dios puede alcanzar a un ser amado con la salvación. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando aceptamos el hecho de que todo lo que Dios hace, Él hace para el bien de nosotros, podemos mirar a todo en la perspectiva correcta. Podemos vivir una vida gozosa y feliz, aun cuando los milagros no lleguen. No es el fin porque Dios tiene un plan. Cuando el milagro no llega, Dios todavía quiere que tengamos paz en nuestras vidas. La Biblia dice en Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz. Mira, tener mucha plata en tu cuenta bancaria no es donde está la paz. Tener acceso a las tiendas, el mall, cine y esas cosas, no es donde está la paz. La paz está en Cristo. También Colosenses 3:15 dice, y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Filipenses 4:7, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios que tengamos? Paz, la paz. Aun cuando el milagro no llegue, Dios quiere que tengamos paz. Como en el caso de Marta y María, Dios sabe que cuando los milagros no lleguen, nos hicimos tristes. Aún Jesús lloró. Dios no tiene placer cuando sufrimos. Es el opuesto. Dios llora con nosotros. Y cuando entendemos que tenemos un Dios que nos abraza cuando el milagro no llega, sin duda nos da paz. Marta y María descubrieron que cuando el milagro no llega, Dios siempre tiene algo mejor planificado. Podemos estar de pie firmes, llenos de gozo y felicidad, porque cuando el milagro no llega, no es el fin de la historia. Cuando el milagro no llega, todavía Dios nos cuida. Cuando el milagro no llega, Dios todavía está al mando. Cuando el milagro no llega, Dios tiene una buena razón. Y cuando el milagro no llega, no es el fin de la historia. Que Dios les bendiga, que tengan una muy, muy buena semana. Nos vemos.